¿Y hasta dónde avanzaron en el práctico? Hasta rectas. O sea, vimos las ecuaciones nomás. Ok, bueno. Bueno. 2 segundos, vamos a ver el... Profe, en el parcial entraste cuádricas y cónicas. Sí, así es. Estoy viendo que está en el cronograma que le subí, está cambiado lo del teórico y no lo del práctico. El tema del parcial, pero bueno, va a ser la misma fecha. Sí, a ver, les comparto así, ver lo mismo que estoy viendo yo. Esto estaba viendo yo, que acá dice la parte teórica de la modalidad anual, está corregido el primer parcial, pero la parte práctica no, va a ser la misma semana, ¿sí? La del teórico y el práctico. Y ya la semana que viene empezamos presencial. Así que ahí ya nos vamos a ver las caras. Por eso traten de esta semana, que están en sus casas, tratar de ponerse al día con todo lo que puedan. Así cuando la semana que viene empiezan de forma presencial, les va a tomar un poco más de tiempo, entre que llegan a la facu, vuelven de la facu, todas esas cosas son tiempos que ahora pueden aprovechar para estudiar, repasar y cerrar algunos temas que ya vieron. Bueno, después además se empiezan a conocer salidas y demás cosas, así que yo les diría que traten de cerrar temas ahora. Bueno, entonces, estamos acá la semana del 25 y nos toca ver cónicas. Ya hemos terminado planos, ¿sí? Que era el tema anterior, que nos faltaba ver. Entonces, hoy ya se carga el cuestionario de planos y queda abierto por 2 semanas. Recuerden que tienen 3 intentos, entonces si quieren probar y cualquier cosa consultarme, también lo pueden hacer. Pero no dejen de hacerlos. Perdón. Bueno. Vamos a comenzar con cónicas. ¿Están viendo la pantalla con la presentación? Sí, profe. Gracias. Bueno, entonces lo que vamos a ver en la clase de hoy es cónicas. Entonces lo primero que vamos a ver es la definición de qué es una cónica. Entonces estamos viendo geometría analítica, entonces, ¿qué es una cónica? Un lugar geométrico. ¿Formado por qué? Por la intersección de un plano y una superficie cónica. ¿Sí? Esas son las cónicas. Las distintas cónicas que vamos a ver, las vamos a obtener ¿de qué? De la intersección de un plano con una superficie cónica. Entonces vamos a ver qué es la superficie cónica. La superficie cónica
la vamos a generar a partir de la rotación de una recta llamada generatriz, que es esta que ven acá. ¿Sí? Entonces, esa generatriz va a ir rotando por una curva fija que se va a llamar directriz, que es esta que ven acá. ¿Sí? Y también por un punto llamado vértice, ¿sí?, del cono que intersecta al eje del cono. Entonces, ese vértice, ¿cómo se encuentra? Es la intersección entre la generatriz, esta, y el vértice, ¿sí?, que es este. Entonces, esta generatriz va rotando por la directriz y va formando la superficie cónica. Vamos a verlo acá. ¿Ven? Esta línea es la generatriz, va rotando por la directriz, ¿sí?, formando la superficie cónica. Esto azul que ven acá es el eje y este punto acá es el vértice. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo se forma la superficie cónica? Sí, profe. Bien. Entonces dijimos que vamos a obtener distintas cónicas a partir de las intersecciones de un plano con esta superficie cónica que acabamos de ver. Entonces, si el plano que intercepta a la superficie cónica es perpendicular al eje, lo que vamos a obtener es una circunferencia, de esta forma, ¿sí? Como podemos ver, este plano es perpendicular al eje de la cónica, entonces lo que obtenemos es una circunferencia. Ya vamos a ver cada una más en detalle. Ahora, si el plano que intercepta la superficie cónica se inclina y no es ni perpendicular ni paralelo a ninguna referencia, lo que obtenemos es una elipse, que es esto que vemos acá. Luego, si el plano es paralelo a la generatriz, lo que obtenemos es una parábola. ¿Sí? Acá vemos que el plano es paralelo a la generatriz, entonces tenemos una parábola. Y por último, si el plano es paralelo al eje, lo que obtenemos es la hipérbola. Vamos a ver cada una en detalle la circunferencia. Podemos ver la superficie cónica, y si nosotros hacemos que un plano atraviese la superficie cónica de forma perpendicular al eje, lo que vamos a obtener es una circunferencia. Ven que si se ve desde arriba, lo que tenemos, y podemos ver claramente, es que tenemos una circunferencia. Si el plano se va moviendo, digamos, paralelo al que ya tenemos, vamos a tener circunferencia. Si nos movemos hacia abajo, vamos a llegar al vértice, donde vamos a obtener un punto. Si nos movemos hacia arriba, vamos a ir obteniendo circunferencias de radio mayor, ¿sí? Circunferencias mayores. Bueno, esa es la circunferencia, ¿sí? Perpendicular al eje del plano, obtenemos la circunferencia. Veamos la elipse. Dijimos que se inclinaba el plano, ¿sí? No era ni paralelo ni perpendicular a ninguna de las referencias, es decir, ni eje ni directriz. Entonces, lo inclinamos y lo que obtenemos es una elipse. Ahí se ve más marcada. Bien. Y con eso podemos ver que si inclinamos, obtenemos la elipse. Luego la parábola la obtenemos cuando es, paralela a la generatriz. Bueno. Bueno, no sé qué le pasa ahí, que no... ¿Se entiende la parábola? Que perdón que no... no me estaría funcionando el corte este, ¿se entiende? Sí, profe. Ok. Y por último, la hipérbola, dijimos que la obtenemos cuando el plano es paralelo al eje, ¿sí? Vemos que este plano es paralelo al eje y de esta forma obtenemos la hipérbola.
Bien. Entonces, de acá, ¿qué vamos a sacar? La ecuación general de las cónicas. La ecuación general de las cónicas tiene esta forma, donde podemos ver tenemos dos términos cuadráticos, ¿sí? Es decir, x cuadrado y cuadrado. Tenemos un término rectangular, que es este que vemos acá. Tenemos dos términos lineales, ¿sí? X e y, y un término independiente. Entonces, esta es la ecuación general de las cónicas. De todas las cónicas que acabamos de ver, esta es la ecuación general. Luego vamos a eliminar este término, que es el término rectangular. No lo vamos a ver, no quiere decir que no se use. ¿Sí? Nosotros acá, en esta materia en álgebra, no vamos a ver las cónicas con este término, que lo que hace es un giro en la cónica respecto a los ejes coordenados. Entonces, lo que vamos a ver es algo un poco más simple, ¿sí? Sin el giro de la cónica. Entonces, cuando veamos nosotros la ecuación, la vamos a ver de esta forma, a la ecuación general de las cónicas, ¿sí? Sin el término rectangular S. Entonces, vamos a tener como coeficientes A, ¿sí? Que acompaña a x cuadrado, C acompaña a y cuadrado, D al término lineal x, E al término lineal y F es el término independiente. ¿Sí? Y siempre va a ser de esta forma la ecuación general de las cónicas. Como ven acá, eliminamos el coeficiente B, que era el que acompañaba al término rectangular. Entonces, en función de los valores que tomen A y C, vamos a tener las distintas cónicas, ¿sí? Las que acabamos de ver. Vamos a tener una circunferencia, una elipse, una parábola, una hipérbola. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de la ecuación general de qué cónica estamos hablando? Justamente en función de los coeficientes A y C. En función de esos valores, nosotros vamos a saber de qué cónica estamos hablando. ¿Sí? Entonces, con esto, esta es la introducción para cónicas y vamos a empezar a ver en detalle cada una de ellas. Vamos a empezar con la circunferencia, que es la cónica más sencilla, que probablemente ustedes ya conozcan también, del secundario. Perdón. Entonces, la circunferencia es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano, de tal manera que se encuentra siempre a una distancia constante de un punto fijo de ese plano. Vamos a ver qué es esto que estoy diciendo. Entonces tenemos un lugar geométrico, ¿sí? De un punto que se mueve en el plano. Ese punto, el punto que se mueve siempre va a ser el punto genérico, el punto PXY. Eso para todas las cónicas, ¿sí? Y se mueve en el plano de forma tal que la distancia siempre es constante, ¿sí? A un punto fijo del plano. ¿Bien? Que sería este, que es el centro de la circunferencia, que lo vamos a llamar como coordenadas del centro HK. Eso también va a ser igual para todas las cónicas. Siempre el centro de las cónicas lo vamos a llamar por perdón, H para X y K para Y, ¿sí? Para las coordenadas de X del punto S. Y esa distancia fija es el radio de la circunferencia. Entonces vamos a ver cómo se mueve ese punto, se va moviendo y como podemos ver, esta distancia del punto que se mueve al punto fijo, es decir, el centro, es siempre igual y en este caso la llamamos radio. ¿Sí? Entonces, como dije antes, tenemos las coordenadas del centro, que son HK, las coordenadas del punto, el punto genérico, X, Y vamos a escribir esta definición de manera matemática. ¿Sí? Nosotros hemos dicho que en geometría analítica podíamos, a partir de una ecuación, llegar a una definición, o de una definición a una ecuación, siempre con un gráfico. Entonces, acá, ¿qué decimos? Que el módulo del segmento CP, es decir, la distancia, ¿sí? Del segmento CP es igual a una constante, ¿sí? Estamos diciendo esto. El punto que se mueve, que es P, a un punto fijo, que es C, ¿sí? La distancia esa, estamos definiendo esto, es igual a una constante. Y esa constante la llamamos R, que es el radio
de la circunferencia. ¿Sí? Esto es súper importante. Yo, cada vez que tomo un examen final, les pido que me dicen la definición, me escriben, me grafican, y les pido, bueno, y ahora eso escribímelo con una ecuación matemática, que es esta, simple. Y les cuesta un montón. Entonces, esto que estoy explicando, si no lo entienden, me preguntan. ¿Se entiende? Sí. Sí. Ok. Perfecto. Bien, entonces ahora podemos desarrollar esta ecuación o por Pitágoras o por lo que nosotros conocemos como módulo de un vector, ¿sí? Cualquiera de las dos formas. Si nosotros pensamos en esto como Pitágoras, por ejemplo, que vamos a tener esto al cuadrado, ¿sí? Más esto al cuadrado es igual a esto al cuadrado, ¿sí? Que es esto que tenemos acá. O como el módulo de un vector, punto final menos punto inicial, que sería x menos h al cuadrado, ¿sí? Estamos pensando en módulo, más i menos k al cuadrado, la raíz de todo eso es igual al módulo de ese vector, ¿sí? Lo podemos pensar como Pitágoras o como el módulo de un vector, ¿sí? Es el desarrollo de esto. ¿Se entiende esto? Sí, profe. ¿Por qué menos, profe? Estamos haciendo que punto final menos punto inicial. Punto final es el punto P. Sí, claro, la equivoco, sí, te entendí. ¿Sí? Estamos sacando las componentes del vector acá, sería, ¿sí? Con las coordenadas de los puntos. Y aplicando el módulo. Bien. Bueno, entonces simplemente acá la raíz pasa al otro lado y de esta forma obtenemos la segunda ecuación ordinaria de la circunferencia. Es la segunda, ¿por qué? Porque la primera es cuando el centro de la circunferencia está en el origen del sistema de coordenadas, es decir, en el 0, 0, ¿sí? Y de esta forma, entonces, h y k es 0, entonces nos queda la ecuación de esta forma. Y esta es la primera ecuación ordinaria, o la ecuación de la forma canónica. ¿Sí? Entonces tenemos dos ecuaciones. La primera ecuación ordinaria de la circunferencia, que la obtenemos cuando el centro está en el 0, 0, o la segunda ecuación ordinaria, que la obtenemos cuando el centro está desplazado y está en el centro HK. ¿Bien? Vamos a ver ahora la ecuación general de la circunferencia. Entonces, a partir de la segunda ecuación ordinaria, lo que vamos a hacer es llegar a la ecuación en la forma general que habíamos dicho que tenía esta forma, ¿sí? Lo habíamos dicho al comienzo. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es desarrollar los cuadrados que tenemos acá. Entonces, desarrollamos cuadrados, perdón, que vamos a tener x al cuadrado menos el primero por 2 por el primero por el segundo, sería menos 2 hx, perdón, más el segundo al cuadrado. Todo esto es el desarrollo para este. Y lo mismo para el desarrollo de este, que tenemos el primero al cuadrado más 2 por el primero por el segundo, que sería i por menos k, nos queda esto, más el segundo al cuadrado, que nos quedaría de esta forma. ¿Sí? Y ahora r pasa al otro lado, restando, y nos queda igualado a 0. ¿Sí? Porque en la ecuación general, recuerden que siempre igualamos a 0. ¿Sí? Dice que el desarrollo del trinomio cuadrado perfecto. Lo acomodamos un poco, ¿sí? Para que nos quede de esta forma: términos cuadráticos, términos lineales y término independiente. Entonces tengo términos cuadráticos, términos lineales, y todo esto me va a dar el término independiente. Entonces, podemos ver que el término cuadrático de x cuadrado es el que acompaña el coeficiente a,
el de y cuadrado es el del coeficiente c. Todo lo que acompaña al término lineal x representa d. Todo lo que acompaña al término lineal y representa a e. Y todo lo demás me va a dar el término independiente f. Entonces, de esta forma obtenemos la ecuación general de la circunferencia. Lo que podemos ver es que A y C, en este caso, son iguales, ¿sí? En este caso, A es igual a 1, C es igual a 1, los dos son positivos. Entonces, ¿cuándo vamos a saber que tenemos una circunferencia? Cuando tenemos en la ecuación general que A y C son iguales, tienen el mismo valor y el mismo signo, ¿sí? Normalmente, para la circunferencia vamos a hacer que valgan 1, ¿sí? Para empezar a trabajar con la ecuación, vamos a hacer que valgan 1, pero van a ser iguales. Si yo, por ejemplo, acá tengo 4 y 4, quiere decir que es una circunferencia. Lo único que voy a hacer es después dividir toda la ecuación por 4 para que me quede 1 y 1. ¿Sí? Pero lo importante es que son iguales y tienen el mismo signo. ¿Bien? Entonces, de esa forma yo sé que tengo una circunferencia. Porque muchas veces se lo aprenden con que tiene que valer 1. No es o sea, si yo les pongo 4 y 4, sigue siendo una circunferencia. ¿Sí? ¿Está claro esto? Sí, profe. Bueno. Bien. Vamos a ver ahora al revés. Vamos a ir de la general a la ordinaria. ¿Sí? Esta es la forma general. Y vamos a pasar a la segunda ecuación ordinaria, que es la que vimos al comienzo cuando hicimos el desarrollo de la definición. Entonces, lo primero que hacemos es ordenarla, ¿sí? Entonces, ordenamos esta ecuación en X por un lado, la Y por otro lado, y el término independiente lo pasamos al otro lado. ¿Sí? Estamos intentando llegar de esta ecuación de la forma general a esta ecuación. ¿Bien? Entonces, fíjense que acá tenemos X, Y una, del otro lado el radio. ¿Sí? Una cosa, un número. Entonces, ordenamos en X, en Y, y del otro pasamos al otro lado F, el término independiente. Luego, completamos cuadrados para X y para Y. ¿Qué es completar cuadrados? Vamos a ver eso con un poco más de detalle. Anteriormente, yo para llegar de la forma ordinaria a la forma general, ¿qué hice? El desarrollo del trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Que es el primero al cuadrado, sería este, más 2 por el primero por el segundo, ¿sí? Que es esto, más el segundo al cuadrado. ¿Sí? ¿Eso se lo acuerdan de la secundaria? Sí, profe. Sí, sí. Ok, buenísimo. Bien, entonces ahora lo que nosotros tenemos, que es lo que acomodamos recién de la ecuación general, tenemos esto. Y tenemos que llegar a una cosa de una forma como esta, porque en la ecuación ordinaria la tenemos de esta forma. Entonces, lo que vamos a hacer primero es trabajar con X. ¿Sí? Entonces, perdón. Lo que nosotros tenemos es esto, ¿sí? En la ecuación. Y tenemos que llegar a este desarrollo. ¿Para qué? Para después de esto poder achicarlo a esta forma, que es la forma en la que se encuentra en la ecuación ordinaria. ¿Me siguen hasta ahí? ¿A dónde vamos? ¿A dónde queremos llegar? Sí, pero No sé, ¿le cuál ¿podría repetirlo? Bueno. Vamos a empezar. Veamos de acá. ¿Sí? Fíjense qué forma tiene la ecuación ordinaria. Tengo x menos h, todo eso al cuadrado. ¿Sí? Y acá tengo y menos k, todo eso al cuadrado. Entonces, lo que nosotros estamos queriendo es pasar de esta ecuación a esta forma. Entonces, lo que hacemos es completar cuadrados. ¿Qué es completar cuadrados?
llegar a esta forma, ¿sí? A poder simplificar la ecuación de esta forma, donde tengo un número, perdón, en este caso una variable, x menos h, ¿sí? Al cuadrado, y lo mismo para y. Entonces, lo que yo les explicaba es que nosotros tenemos esto, ¿sí? Tenemos por ahora esta ecuación, y lo que vamos a hacer primero es trabajar con x por un lado y con y por otro lado para llegar a esta forma, que es a la cual tenemos que llegar. ¿Bien? Entonces, nosotros sabemos que el desarrollo de esto es el trinomio cuadrado perfecto que tiene esta forma. Bien, ahora nosotros de acá lo tenemos que contraer a esto de vuelta, ¿sí? Pero nosotros lo que tenemos por ahora tiene esta forma, ¿sí? Entonces estamos lejos de tener algo parecido a esto, al trinomio cuadrado perfecto. ¿Bien? Tenemos esto. Entonces justamente lo que tenemos que hacer es completar cuadrados. Tratar de llegar a esta forma. ¿De qué forma? Completando cuadrados. Entonces, esto se tiene que asemejar a esto que tenemos acá arriba. Entonces, lo que podemos ver es que tenemos la x al cuadrado la tenemos. ¿Bien? Y luego tenemos x, acá tenemos x, entonces vamos a decir que todo esto que multiplica a x va a ser igual a ¿qué? A d. ¿Sí? Entonces de acá, y nos estaría faltando el h cuadrado. Entonces lo que nosotros vamos a decir que d, ¿sí? Es igual a 2h. Comparando esta ecuación con esta ecuación. ¿Sí? D es igual a 2h. Entonces, si yo despejo h de acá, me queda que h es igual a d sobre 2. ¿Sí? ¿Y qué nos falta acá? Tener h al cuadrado. Entonces hacemos h al cuadrado, que va a ser igual a d sobre 2 al cuadrado. ¿Bien? Entonces ahora con esto completamos acá. ¿Bien? ¿Qué nos falta acá para completar? H cuadrado. ¿Y qué es h cuadrado? D sobre 2 al cuadrado. ¿Sí? O lo que es lo mismo, d al cuadrado sobre 4. ¿Bien? Eso es lo que me faltaba para completar cuadrados. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Sí, ahora sí se entiende. Bueno, entonces si ustedes tienen que completar cuadrados, simplemente lo que tienen que hacer es, al número que tienen acá acompañando la x, ¿sí? A ese número que tienen acá acompañando a la x, lo dividen por 2 con su signo, incluido su signo, ¿sí? Si es negativo, con el signo negativo, y eso lo elevan al cuadrado. Y con eso ya completan cuadrado. Fíjense que es lo único que hice, ¿sí? A ver, les hago todo este desarrollo para que entiendan por qué estoy agregando esto. Pero simplemente lo que estoy haciendo es, a lo que está acompañando a x, que es d, lo divido por 2 y lo elevo al cuadrado. Eso es completar cuadrados, simplemente eso. ¿Se entiende mejor ahora? Sí. Bien. Perdón. Bien, entonces, una vez que tienen todo eso, esto lo pueden contraer a ¿qué? A el primero, ¿sí? Que es x, más el segundo, que es 2 sobre 2, d sobre 2, ¿sí? Todo eso al cuadrado. ¿Sí? Fíjense que cuando yo hacía este desarrollo que decía el primero al cuadrado más 2 por el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces este representa el primero y este representa el segundo. Bien, entonces el primero, el segundo. ¿Sí? Ya lo pueden contraer a eso. Bien. Entonces, de acá, de donde veníamos, si completamos cuadrados, esto es lo que acabamos de hacer, que dijimos, que es lo que acompaña acá sobre 2 al cuadrado. Acá simplemente está desarrollado, que sería d cuadrado sobre 4. ¿Sí? Y lo mismo para ahí. ¿Qué vamos a hacer? Agarrar el coeficiente que acompaña ahí, o el número que acompaña ahí, lo divido por 2 y lo elevo al cuadrado. Y sumo eso. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen?
Sí, profe. Sí, profe. Si alguien no entiende, no se preocupe por preguntar, estamos para eso. ¿Sí? Que no les dé vergüenza. Ok, bueno, entonces, como acá estoy agregando esto para poder completar cuadrados, ¿sí? Estoy agregando algo a la ecuación. Entonces, para no alterar la ecuación, también lo tengo que restar. Entonces, si yo lo restaría acá, es lo mismo que sumarlo del otro lado. ¿Sí? Entonces, de esa forma no altero la ecuación, agrego algo sin alterar la ecuación. ¿Bien? Lo sumo y lo resto al mismo tiempo. Entonces, eso es muy importante cuando lo hacen en el práctico, porque muchas veces completan cuadrado y se olvidan de sumarlo a este lado. Entonces les da cualquier cosa. Entonces no se olviden eso nunca. Bien. Luego, esto dijimos que lo podíamos contraer de esta forma, esta lo contraemos de esta forma, y esto simplemente sacamos como un denominador 4 y nos queda de esta forma. ¿Sí? Y de esta forma llegamos a la ecuación ordinaria partiendo de la ecuación general. ¿Sí? Donde tenemos esta forma, ¿sí? Sería esto. En la variable y tendríamos esto, y todo esto que tenemos acá representa el radio al cuadrado, ¿sí? Entonces llegamos de la ecuación general a la ecuación ordinaria de la circunferencia. Entonces, a partir de esto, sí. ¿Por qué la F representa el radio? No, la F sola no representa el radio, todo esto representa el radio. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es comparar ecuaciones, ¿sí? Si yo comparo esta ecuación, que digo que todo lo que está del otro lado del igual es el radio al cuadrado, ¿sí? Es una forma de calcular el radio. Si esto lo harías numéricamente, esto te da un número. Ah, ¿Sí? listo, sí. ¿Se entiende? Profe, ¿y ahí por qué habías dicho que hay que restar lo que habíamos agregado, pero hay un más? Acá, Sí. porque yo lo que estoy haciendo es agregar esto en la ecuación, ¿sí? Estoy agregando porque a mi criterio algo, ¿sí? Entonces, para no alterar la ecuación, lo que tengo que hacer es restarlo al mismo tiempo. ¿Bien? Es cuando yo no quiero alterar una ecuación, pero tengo que multiplicar por 4, entonces multiplico y divido por 4. ¿Sí? O cuando Claro. sacan el radical. Es lo Pero mismo. si Entonces, se lo resta, ¿por qué tiene un más? porque está del otro lado. Lo estoy restando de este lado, ¿sí? Entonces para este lado pasa sumando. Mm, ¿Se entiende? Más o menos. Porque del otro lado también tiene más. Es que yo de este lado lo estoy sumando. Entonces es como que acá yo ponga menos, ¿sí? Ponga más esto, menos de al cuadrado sobre 4. Y acá lo tengo con menos. Entonces si lo paso a este lado, lo sumo. Se sumo y resto al mismo tiempo. Sí, sí, sí. Sí, ¿Sí? sí. Sí. Para no alterar la ecuación original, que es esta. Profe, ¿de dónde sale al cuadrado sobre 4? De completar cuadrados para i. ¿Sí? Yo acá tengo y al cuadrado más i. Entonces tengo que completar cuadrados para después poder llevarlo a esta forma. Entonces, como completé cuadrados para x, completo cuadrados para y. Y como completábamos cuadrados, el número, el valor que acompaña a y, lo dividimos por 2 y lo elevamos al cuadrado. Es esto que estoy haciendo acá. ¿Se entiende? Sí, sí. Ok. Profe, pero ahí estaría bien expresado, tenemos que ponerle el menos d sobre 4 y el menos e sobre 4. Ah, bien, bien, perfecto. Gracias por esa pregunta. Vamos a analizar eso. Entonces, de esta ecuación que nosotros obtenemos, tenemos esto acá. Entonces, ¿qué representa esta ecuación? Si r es igual a 0, ¿qué vamos a tener? Un punto, ¿sí? Porque no tenemos radio. Entonces tenemos un punto en donde en menos de
sobre 2 y en menos e sobre 2. Y acá viene la pregunta de su compañera, si es menos. Sí, la ecuación ordinaria siempre se escribe x menos h, y menos k. Pero nosotros el desarrollo nos quedó de esta forma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este punto vale menos d sobre 2. ¿Por qué? Porque cuando yo lo introduzco en la ecuación acá, ¿sí? Por eso me queda de esta forma positivo. Sería menos d sobre 2 y tengo este menos de la ecuación, por eso me queda positivo. Entonces, si ustedes obtienen acá en la ecuación un signo positivo, quiere decir que el punto es de signo contrario. ¿Sí? Si obtienen acá en la ecuación x menos 2, por ejemplo, quiere decir que el punto es 2. ¿Se entiende? No, profe, no entendí. Bien. Yo tampoco entendí. Ok. Solamente le cambio el signo, digamos, porque es así la ecuación. Porque la ecuación, ¿sí? Tiene esta forma. Si yo acá en el paréntesis tengo, por ejemplo, esto. Yo acá, ¿qué punto voy a tener cuando lo escribo como un punto? A ver si alguien lo entendió. ¿Alguien sabe? 2 menos 3. Perfecto. Voy a tener el punto 2 menos 3. ¿Por qué? Porque la ecuación de la circunferencia, la ordinaria, que tiene esta forma, es así, siempre tiene el menos acá. ¿Bien? Entonces, si yo veo la ecuación de esta forma, si acá tengo un menos, ¿sí? Quiere decir que ese menos pertenece a ¿qué? A la ecuación, es de la ecuación. Entonces, el punto no es menos 2, el punto es 2. Cuando yo reemplazo acá el punto, es 2. El menos es de la ecuación. ¿Sí? Entonces, el punto es 2. Pero ahora yo acá, ¿qué tengo? Más 3. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que menos por menos, es decir, esto era un menos 3. ¿Sí? Que con el menos de la ecuación se me hizo más. ¿Se entiende? Con el menos de esta ecuación se hizo más. Entonces el punto es 2 menos 3. ¿Se entiende ahora? Sí, profe. Bien. Entonces, recuerden esto. De la ecuación, de lo que estamos haciendo, hacemos el análisis de lo que obtuvimos. ¿Qué obtuvimos? En este caso, si R es igual a 0, quiere decir que no tengo radio, entonces tengo un punto en donde en menos D sobre 2 y menos E sobre 2. ¿Sí? Bueno, perdón. Entonces, ahora, si R es menor a 0, ¿sí? Es decir, es negativo, no representa un lugar geométrico en los reales. Es decir, tengo un número imaginario, eso no lo podemos representar. ¿Bien? Y por último, si R es mayor que 0, lo que tengo es una circunferencia con centro en C, el centro en menos D sobre 2 menos E sobre 2, y radio, ¿sí? Igual a todo esto que es lo que nos quedaba del otro lado de la ecuación, si recuerdan. A ver. Dijimos, bueno, se me fue, perdón, que todo esto, que era el radio, representaba el radio, ¿sí? Entonces, lo que hice acá es, si obtenemos eso que acabamos de ver, ¿sí? Y R es mayor a 0, lo que obtenemos es una circunferencia, ¿sí? Con centro en menos D sobre 2 menos E sobre 2, y de radio, ¿sí? Igual a todo esto. ¿Sí? Porque lo otro representaba radio al cuadrado. Entonces el radio, ¿qué va a ser? La raíz de todo lo que habíamos visto antes. ¿Se entiende eso? ¿De dónde sacó el medio, profe? Perdón, ¿dónde saqué? El 1/2, ahí está, eso les quería mostrar. De acá yo digo que todo esto representa ¿qué? El radio al cuadrado.
¿sí? Entonces, el radio que va a ser la raíz de todo esto, que es lo que estoy escribiendo acá. La raíz de todo eso es un medio. Si yo acá aplico la raíz, acá, la raíz de todo esto, puedo sacar el 1/4 afuera de la raíz, ¿sí? Y me queda un medio, raíz de todo lo otro. ¿Se entiende ahora? Sí. ¿Sí? Entonces, lo que obtenemos es esto. ¿Se entendió? Circunferencia, por lo pronto. Profe, ¿me podría explicar de vuelta la parte del punto cuando R es igual a 0? ¿Esto de los signos negativos? Sí, lo que había hecho del ejemplo de -2 y 3 y eso. Ok. Bueno. Por ejemplo, tenemos esto, ¿sí? Nosotros sabemos que la ecuación de la circunferencia tiene esta forma. X menos H, ¿sí? Pero siempre es menos al cuadrado y menos K al cuadrado, ¿sí? Siempre es menos. Así es la ecuación de la circunferencia. Entonces, cuando nosotros venimos desarrollando numéricamente, lo que vamos a obtener, ¿sí? Son números. Y esto nos va a quedar con un signo que nosotros, o sea, es el signo que le corresponde. Entonces, nosotros sabemos que en realidad tendría que tener esta forma la ecuación. Entonces, ¿cuál es el punto del centro? 2 y 3, ¿pero con qué signos? ¿El 2 con qué signo va a tener? Cuando yo lo represento como un punto. Cuando yo digo el centro es igual a ¿qué? Si acá es 2 positivo, ¿cómo es el punto? ¿Positivo? No, es negativo. ¿Por qué? Porque como yo tengo el menos de la ecuación, ¿sí? Que sí o sí lo tengo que escribir de esta forma, ¿sí? Es negativo ¿por qué? Porque si yo ahora reemplazo acá en la ecuación el -2, me queda menos 2. Y eso me queda escrito de esta forma, x más 2 al cuadrado. A ver. Esta es la ecuación, y yo acá voy a reemplazar lo que encuentro de acá, ¿sí? Vamos al revés. Si yo les doy el punto, ¿sí? Le digo que este es el centro, ustedes escriban la ecuación de la circunferencia. Entonces ustedes vienen, este es el centro, -2 ¿a quién representa? A H. Bien, entonces vienen y escriben acá -2. Bien, perdón, me comí el menos. Pero si ustedes lo desarrollan esto, que me queda menos por menos más, me queda de esta forma, ¿sí? Si ahora reemplazan el 3, ¿sí? Reemplazan el 3 por K y les queda así. Pero ahora esto no lo van a escribir de esta forma, lo van a ordenar un poco, entonces les va a quedar más. Entonces el punto es -2, no es 2. Es -2, ¿por qué? Porque la ecuación tiene el menos ya. Entonces menos con menos me queda más. Y acá el punto ¿qué es? No es -3. Este menos pertenece a la ecuación, ¿sí? Entonces el punto es 3. ¿Se entendió un poco mejor ahora? ¿O Sí, sigue ahora sin sí. entenderse? Profe, ¿y cómo nos quedaría en el caso de que el radio sea menor que 0? No, O sea, eso ponemos que no lo vamos a ver. hacer. Claro, así es. Porque si es menor que 0, todo esto no lo van a poder resolver, ¿sí? Dicen eso. Es decir, si el radio es un número imaginario.
¿Con eso se refiere a que el término donde dice R2 sea menor que 0? Es que el radio siempre les va a dar, a ver, déjenme. Claro, si les da menor, o sea, a ver, nunca van a estar haciendo un ejercicio y esto les va a quedar negativo, por ejemplo. ¿Sí? De este lado, la ecuación no les tendrá que quedar nunca negativo, siempre les va a quedar positivo. Entonces van a tener siempre estas dos opciones. O que les dé igual a 0, y entonces lo que tienen es un punto, o que les dé mayor a 0. Simplemente esto hacemos el análisis, por una cuestión teórica, pero en el práctico nunca van a obtener esta opción, ¿sí? Y en caso que lo obtengan, ponen eso, que no se puede hacer. No representa un lugar geométrico en los reales. ¿Se entendió entonces esto del punto y sacar, digamos, en realidad qué punto es el que tengo acá en la ecuación? Sí, profe. Ok, bueno. Bueno, terminamos Profe, con... Sí, ¿de dónde salía bien un medio? del desarrollo de cuadrados, de completar cuadrados. De acá. ¿Sí? ¿Te acordás que lo que hacíamos es tomamos el valor que tenemos que acompaña al término lineal, lo dividimos por 2 y lo elevamos al cuadrado para completar cuadrados? Claro, pero ¿y después por qué haces como un medio afuera de la raíz? Porque En un medio, déjame entender. cuando el radio es mayor a 0. Ah, ¿esto? Claro, eso. Ah, Sí. está bien, perdón, no te entendía la pregunta. Nosotros acá, fíjate, todo esto que tenemos de este lado de la ecuación representa R cuadrado, ¿sí? Todo esto es R cuadrado. Bien, entonces nosotros ahora lo que estamos definiendo es R, el radio, no R cuadrado. De radio igual a tanto. Entonces lo que hacemos es la raíz de todo esto. Entonces cuando aplicamos la raíz de todo esto podemos decir la raíz de un cuarto, ¿sí? Que es un medio, lo sacamos afuera y me queda raíz de todo lo que tenemos en el numerador, que es esto. Claro, el 1/4 se saca elevado al cuadrado y queda un medio. Claro, o sea, estoy sacando del radical el 1/4, ¿sí? Ya le apliqué la raíz al 1/4. ¿Sí? Raíz de 1/4 es un medio. ¿Se entiende? Sí, gracias. No, de nada. Yo, profe, sigo sin entender de dónde sale el 1/4, perdón. ¿El 1/4? ¿Este? De todo el desarrollo que hicimos de completar cuadrados. Porque lo que hacíamos era dividir por 2 y elevar al cuadrado. Entonces esto me queda d al cuadrado sobre 4, que es esto que tenemos acá. Ah, sí, profe. Sí, gracias. ¿Sí? Ok, está bien, pregunten porque sí, sé que es difícil. Así que la idea es que se saquen las dudas. No pidan perdón por eso. ¿Quedó entonces claro el desarrollo o hay alguna duda más? Bueno, vamos a ir a un recreo entonces. Vamos a hacer media hora. Volvemos 9:30. ¿Sí? Buenísimo, profe, gracias. Profe, genial. Ok, nos vemos. Bueno.
Bueno, ¿ven ahí la pantalla? Sí. Sí. Bueno, vamos a ver este ejemplo. Dice, represente gráficamente la curva cuya ecuación se da a continuación, calculando para ello los elementos notables. Y nos dan la ecuación de la forma general. Entonces nosotros vemos la ecuación de la forma general, perdón. Sí, entonces sabemos que es una circunferencia, ¿por qué? Porque los coeficientes que acompañan a los términos cuadráticos, es decir, x cuadrado y cuadrado, son iguales, ¿sí? Son los dos positivos igual a 1. Son iguales, entonces sabemos que es una circunferencia. Tenemos completa la ecuación, términos cuadráticos, términos lineales, término independiente. ¿Bien? Entonces, los elementos notables de la circunferencia es el radio y el centro, ¿sí? Son los datos que me dan, digamos, para yo poder graficar la circunferencia. Entonces, como nosotros acá tenemos la ecuación de la forma general, lo que vamos a hacer es pasarla a la forma ordinaria, ¿sí? Esta, donde nosotros en la forma ordinaria vemos directamente el punto del centro, que es h y k, y el valor del radio. Bien, para poder encontrar estos elementos notables que me pide, y a su vez, para graficar, yo necesito esos elementos notables. Entonces necesito encontrar el valor del centro y el radio. Entonces para eso vamos a pasar de la ecuación general a la forma ordinaria. Bien, entonces, como dijimos antes, lo que hacíamos que era ordenar primero en X en Y, ¿sí? Y luego lo que está acompañando a X, ¿sí? Lo divido por 2 y lo elevo al cuadrado para completar el trinomio cuadrado perfecto para X, y lo mismo para Y, ¿sí? Lo que está acompañando a Y, lo divido por 2 y lo elevo al cuadrado y completo el trinomio cuadrado perfecto para la variable en Y, ¿sí? Y como agregué esto de este lado, del otro lado también voy a agregar para no alterar la ecuación, ¿sí? De esta forma. Entonces, veamos en el problema que nosotros tenemos, que es este, ¿sí? Este de acá arriba. Entonces, lo primero que hacemos es acomodar en X y en Y. Entonces aquí tengo X cuadrado menos 6X por acá, Y cuadrado menos 2Y lo ponemos por acá, y el 6 que está de este lado pasa al otro lado. El término independiente pasa al otro lado. Me queda menos 6. ¿Bien? Entonces ahora completamos cuadrados para X. Dijimos que todo lo que acompaña al término lineal X, ¿sí? Que sería el menos 6 completo, digamos, con signo y todo, lo dividimos por 2 y lo elevamos al cuadrado. Bien, entonces nos queda de esta forma. ¿Sí? Entonces, como agregamos esto de este lado de la ecuación, también tenemos que hacerlo de este otro lado de la ecuación. Y lo mismo para Y, tenemos que completar cuadrados para Y. Entonces, ¿qué tenemos? Que todo lo que acompaña el término lineal, es decir, Y, ¿sí? Que sería el menos 2, lo dividimos por 2 y lo elevamos al cuadrado. ¿Qué sería esto? Y como lo hicimos de este lado, también lo vamos a agregar de este lado para no alterar la ecuación. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué tenemos? Menos 6 sobre 2 es menos 3, ¿sí? Y menos 2 sobre 2 es menos 1. Lo mismo de este lado. ¿Bien? Perdón. Entonces ahora, ¿esto cómo nos va a quedar? Como si lo tenemos que contraer, digamos, al trinomio, nos va a quedar de esta forma, ¿sí? Recuerden, este es el primero y este es el segundo, ¿sí? Entonces tenemos, este es el primero y este es el segundo. Veamos acá el tema de los signos. Perdón, 2 segundos. Profe, no entendí. Este es el primero y este es el segundo que... Perdón, está bien. ¿Se acuerdan cuando yo hacía al revés? Voy de acá a acá, desarrollo el trinomio cuadrado perfecto, de acá hacia acá. Entonces digo, este es el primero y este es el segundo. Entonces digo, el primero al cuadrado más 2 por el primero
¿sí? 2 por el primero por el segundo, entonces me queda menos 6x, ¿sí? Más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Ah, sí, sí. Ok. Bien, entonces lo que hice es contraer todo esto ¿para qué? Para llegar a la forma ordinaria. Ahora veamos acá qué pasa con y. ¿Qué vamos a tener? El primero, ¿quién es? Y. ¿Sí? Y el segundo para contraer, ¿quién es? Menos 1. ¿Sí? Ahora, ¿cómo me doy cuenta que va con el menos acá? Acá. Por el signo del término del medio. Perfecto, perfecto. Este signo, ¿sí? Del término lineal sería, es el que me va a decir el signo que va acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque si acá es negativo, acá yo tengo un signo negativo. Porque ¿qué es lo que hacemos acá cuando desarrollamos el trinomio? Esto que les estoy diciendo. El primero más el primero por el segundo. Entonces, si yo acá tengo un signo negativo, quiere decir que el segundo, porque el primero siempre es la variable, ¿sí? X o Y. Si acá tengo un menos, quiere decir que el segundo tiene el signo menos. O sea, que en la ecuación yo tengo el signo menos. No sé si se entiende. O sea, el que me va a determinar si acá es negativo o positivo es este signo. ¿Se entiende eso? Sí, ¿No profe. sabe, no contesta? Ok, gracias. Bien, entonces, bueno, después de este desarrollo de este lado, ¿qué tenemos? Menos 3 al cuadrado, 9, más menos 1 al cuadrado, esto me da 10, menos 6, me queda 4. ¿Sí? Y de esta forma podemos ver que ya llegamos a la ecuación ordinaria de la circunferencia. Entonces, cuando llegamos a esta ecuación podemos ver directamente acá que tenemos 3 y 1 va a ser el centro, ¿sí? ¿Se acuerdan que era x menos h al cuadrado más i menos k al cuadrado igual a r al cuadrado? ¿Bien? Entonces, ¿el punto cuál va a ser? 3, 1, ¿sí? Porque ya tengo el signo menos, entonces estos son positivos, ¿sí? De lo que veíamos hoy con el signo. Entonces tenemos como centro el punto 3, 1, y el radio que va a ser la raíz de esto, ¿sí? Porque esto es el radio al cuadrado, entonces el radio va a ser igual a 2. Y con eso sacamos los elementos notables de la circunferencia, que es el centro en el punto 3, 1 y el radio igual a 2. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, esto está en el aula virtual, si después lo quieren mirar, creo que, a ver. Acá. ¿Por qué radio 2? Porque nosotros teníamos 4, ¿sí? Y eso representa radio al cuadrado. A ver. Ah, sí, sí. ¿Sí? Ok. No, todavía no está habilitado. Ahora lo habilito. No, es que era este el curso. Ah, no lo tengo. Bueno, se lo subo al curso a ustedes para que lo tengan ese ejemplo. Oh, sí. Denme 2 segundos. Sí, está. Ya se los habilito así. No me olvido. Bueno, ahí les quedaría, que creo que es este. A ver, circunferencia. Sí, es eso. Ese ejemplo que les mostré está acá en este archivo y ahí tienen unos ejercicios más explicados, por si quieren mirarlo, ya que sé que van más lento en el práctico, quizás les sirve mirar esos ejercicios resueltos. Bueno, vamos a seguir entonces con la
siguiente cónica, que es la elipse. ¿Sí? Habíamos visto la circunferencia, que la obteníamos de la intersección entre el plano, ¿sí?, y la superficie cónica, cuando el plano la interceptaba de forma perpendicular al eje. Bien, la elipse, ¿se acuerdan que la obteníamos cuando se inclinaba ese plano y no era ni paralela ni perpendicular a ninguna de las referencias? Y ahora vamos a verla específicamente, que es la elipse. Entonces, es un lugar geométrico de un punto que se mueve en el plano, de manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos, que los vamos a llamar foco, de ese plano, se mantiene constante, ¿sí? Y esa distancia, a su vez, esa distancia constante, es mayor a la distancia entre ellos. ¿Entre ellos quién? Entre los focos. Vamos a ver si podemos interpretar un poco esto que estoy diciendo. Entonces, al lugar geométrico de un punto, el punto genérico, recuerden, ¿sí?, que se mueve en el plano, de forma tal que la distancia, ¿sí?, la suma de sus distancias a dos puntos fijos, esos dos puntos fijos son los focos de la elipse, se mantiene constante. Entonces, esta distancia, ¿sí?, la suma de la distancia del punto al foco y del punto al foco prima, ¿sí?, es igual a una constante. Bien, y esa constante es mayor a la distancia entre los dos focos, ¿sí? Esa es la definición de la elipse. Entonces, la suma de las distancias del punto que se mueve a dos puntos fijos, que son los focos, ¿sí?, es constante, y a la vez es mayor esta distancia que la distancia que hay entre los dos focos. ¿Bien? ¿Se entendió eso? Vamos a ver cómo se mueve. Sí. ¿Los focos tienen que estar a la misma distancia cada uno con respecto al centro del eje? Así es. Ahora lo vamos a analizar a cada uno. Bien, esta sería la forma en la que se mueve el punto, ¿sí?, formándome la elipse. ¿Me puede volver a repetir esa parte, la última? ¿De acá? Sí, sí. Vamos allá. ¿La definición o qué? Claro, la definición. A ver, la idea es interpretar esto que me están diciendo acá, ¿sí? Entonces me dice que es el lugar geométrico, ¿sí?, de un punto que se mueve en el plano, sería este punto que se mueve en el plano, de forma tal que la suma de sus distancias a dos puntos fijos, es decir, la distancia de este punto a este punto, más la distancia de este punto a este punto, estos dos son los dos puntos fijos, son los focos, ¿sí?, es igual a una constante. ¿Bien? Entonces, la sumatoria de las distancias de este punto a este punto y de este punto a este punto es igual a una constante. Y esa constante, a su vez, ¿sí?, es mayor a la distancia entre los focos, ¿sí? La distancia de acá a acá va a ser menor a la constante, digamos, esta, que es la distancia, que sería la suma de la distancia de acá a acá y de acá a acá, ¿sí? Y esa constante la llamamos 2A, pero ahora ya vamos a ver qué es ese 2A, lo vamos a ir entendiendo de a poco, ¿sí? Como la misma pregunta que hizo su compañera, si los focos están equidistantes del centro de la elipse, que es así, pero lo vamos a ir viendo de a poco, a medida que vayamos analizando la elipse. ¿Bien? Entonces, todo esto que dijimos acá, lo expresamos por medio de esta ecuación, ¿sí? La distancia de P a F más la distancia de P a F' es igual a una constante que la vamos a llamar 2A. ¿Bien? Es esta definición que acabamos de hacer acá, la escribimos de forma matemática acá. Entonces, vamos a analizar esta elipse. La elipse tiene un centro, en este caso está en el origen del sistema de coordenadas, es decir, en el 0, 0, ¿sí? Luego también tenemos los focos que están dentro de la definición de la elipse. Y lo que preguntaba su compañera es esto: la distancia de este punto que es el foco es la misma, sí, va desde el centro,
la tomamos como desde el centro de la elipse al foco y es la misma, ¿sí? Para ambos puntos. En este caso, ¿qué vamos a tener? Perdón. En este caso, ¿qué vamos a tener? Que la coordenada de este punto es C y la coordenada de este punto es menos C, ¿sí? Porque estoy como un centro en el 0, 0. ¿Bien? Entonces, esta distancia que tenemos de F' a F se llama distancia focal y es igual a 2C. ¿Bien? Este segmento que va de F' a F es igual a 2C. Este eje es el eje focal, es decir, donde están apoyados o sobre donde están los focos, se llama eje focal. O también lo vamos a llamar a donde tenemos el eje focal, eje mayor. ¿Sí? Entonces, recuerden esto. En la elipse el eje mayor va a ser en donde estén los focos. ¿Sí? Y a la vez podemos llamar a ese eje eje focal. ¿Bien? Luego vamos a tener los vértices de la elipse. Todos estos elementos que yo estoy nombrando son los elementos notables. ¿Qué son los elementos notables? Los elementos que me sirven para poder graficar. ¿Sí? Necesito todos estos elementos para poder graficar una elipse. Para que me quede bien como tiene que ser la elipse, necesito todos estos elementos. Entonces, vamos a tener los vértices de la elipse, ¿sí? Que la distancia del centro al punto va a ser A, ¿sí? Entonces, el eje mayor, que va de B' a B, va a ser igual a 2A. ¿Sí? Tengo A y A, voy a tener de acá a acá 2A. Donde las coordenadas del vértice B son A y 0, ¿sí? Y del vértice B' menos A y 0. Bueno, no sé qué fue eso. Luego voy a tener el eje menor, que es este, ¿sí? Entonces acá voy a tener los vértices del eje menor, que lo vamos a llamar A y A'. Y la distancia desde el centro al punto la vamos a llamar B. Entonces el eje menor va a ser igual a 2B. ¿Sí? De A a A' o de A' a A voy a tener 2B. Entonces, como coordenadas, el vértice A va a tener 0 y B, y el vértice A', 0 y menos B. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Los elementos notables. Tenemos eje mayor, que es 2A, que es la distancia del centro al vértice. Tenemos la distancia focal, es decir, del centro al foco vamos a tener una distancia de C, es decir, de F' a F vamos a tener 2C. Y la del eje mayor, que es desde el centro al vértice, el eje menor, desde el centro al vértice del eje menor, va a ser B. Entonces, el eje menor va a ser de 2B. ¿Sí? Por ahora tenemos entonces como elementos notables que tenemos el centro, los focos y los vértices del eje mayor y del eje menor. ¿Bien? Luego vamos a tener el lado recto, ¿sí? Que es el segmento de L' a L, ¿sí? Lo vamos a llamar lado recto y va a ser igual a 2B cuadrado sobre A. Ya vamos a ver el desarrollo de por qué el lado recto es igual a esto, ¿sí? Pero se los quiero mencionar acá como un elemento notable. Bien. Y luego vamos a tener la relación fundamental de la elipse, que es cuando el punto se va moviendo y está en el eje está en el punto de simetría, ¿sí? Acá está a la misma distancia este punto de acá a acá, que de acá a acá. Es el punto de simetría en la elipse. Bien, lo que vamos a ver es que se nos forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Donde nosotros sabemos que este triángulo rectángulo, uno de los lados representa B, ¿sí? Otro de los lados representa a C. ¿Y este lado qué les parece? ¿Qué es? PF. Y con... La hipotenusa. Sí, bien. Y de acá de la definición, si nosotros dijimos que
Bien, perfecto. Esa. Nosotros habíamos dicho que la suma de la distancia de PF más PF' es igual a 2A, ¿sí? Es igual a una constante que es igual a 2A, quiere decir que todo esto, ¿sí? Es igual a 2A. Como acá estamos equidistante, esto es igual a A. ¿Bien? Entonces, esto es A. Y de acá sale la relación fundamental de la elipse, que es justamente que b cuadrado más c cuadrado es igual a A cuadrado. Esto lo van a usar muchísimo para ejercicios del práctico. ¿Sí? ¿Se entendió de dónde sale la relación fundamental? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok, gracias. Bien, entonces. Profe, ¿cómo sabemos en qué punto va a estar P? O sea, el punto que se mueve, ¿nos va a decir el problema? En realidad depende del problema. Hay veces que te lo van a decir porque te pide calcular, por ejemplo, el radio vector, que es justamente el radio vector es esto, ¿sí? Del punto al foco. Depende del problema. Lo importante acá es de dónde sale esta relación, que siempre vamos a tener esta relación en la elipse. Y esto es teórico y entonces necesitamos esta relación para después hacer un montón de desarrollos. ¿De dónde sale esta relación? De acá, ¿sí? Después de este punto se va a mover, justamente la elipse se forma cuando este punto se mueve y los ejercicios van a depender. Si te dan el punto o no, depende de lo que tengas que calcular. ¿Sí? Sí, pero profe, el punto no forma un triángulo cuando lo tenés como corridito. ¿Por qué hay sí? O sea, ¿por qué lo corremos? Pero porque nosotros estamos, a ver, ese punto se mueve, para formar la elipse se mueve, ¿bien? Y simplemente lo que estamos, esta relación fundamental, ¿sí? Matemática, simplemente acá yo les estoy demostrando cuándo se da esta relación. Entonces, a ver, si el punto va variando, esta línea, digamos, este radio vector no siempre va a representar a A, ¿bien? Va a ir variando, pero siempre esa distancia va a ser 2A. No sé si se entiende. Si el punto está acá, la distancia que hay de acá hasta acá no es A, ¿sí? Pero esto más esto sí es 2A. Entonces, cuando vemos esta relación fundamental que tenemos acá, cuando el punto está acá. Simplemente es para eso. Bien, lo importante es saber que siempre, 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 por más, no importa dónde esté el punto, ¿sí? La distancia, esta suma, digamos, de la distancia de este punto al punto que se está moviendo y del punto que se está moviendo a este punto va a ser siempre igual a 2A, es decir, a este valor, ¿sí? Del vértice prima a B, ¿sí? El eje mayor. ¿Se entiende? Esto que les marqué acá es solamente para entender de dónde sale la relación fundamental. Porque si no, si ustedes se tienen que acordar que en la elipse siempre voy a tener que b cuadrado más c cuadrado es igual a cuadrado y no saben de dónde sale, es más difícil acordarse. En cambio, si saben de dónde viene, se lo van a acordar. ¿Sí? Bien. Entonces, con todo lo que acabamos de ver, vamos a hacer el desarrollo de la elipse para llegar a la ecuación ordinaria de la elipse. Entonces, si nosotros escribimos a partir de la definición que habíamos hecho de la elipse, empezamos a desarrollar estas ecuaciones, ¿sí? Que vamos a tener la distancia de P a F, ¿sí? Entonces, para X, que vamos a tener punto final es C, ¿sí? Punto inicial es X al cuadrado, y para Y, punto final es 0, punto inicial es Y, y me queda de esta forma. ¿Bien?
de la X es igual a A al cuadrado, ¿sí? Cuando tengo la elipse de esta forma, lo que tengo debajo del denominador es A al cuadrado. Entonces ahí que veo el valor de A, ¿sí? Es decir, este valor que va desde el centro al vértice, el valor de A. Y luego también veo el valor de B, ¿sí? Entonces, con el valor de A y el valor de B, puedo sacar a partir de la relación fundamental el valor de C, ¿sí? Entonces ya puedo tener el valor de los vértices, ¿sí? El de los focos y el del lado recto, que habíamos dicho que era igual a 2b cuadrado, ¿sí? El valor del lado recto, que era 2b cuadrado sobre A. ¿Bien? Entonces, a partir de la ecuación ordinaria, yo puedo encontrar los valores notables de la elipse. ¿Bien? ¿Se entiende esto que les estoy diciendo? O sea, ustedes, al tener la ecuación, ¿sí? Ya ahí pueden sacar los valores de los vértices, que me los da A y B, ¿bien? De los focos, a partir de la relación fundamental, y el lado recto. Y con eso ya pueden graficar la elipse. Teniendo todos esos valores, ustedes pueden graficar la elipse. ¿Para qué les va a servir tener el valor del lado recto? ¿Sí? Porque ustedes pueden tener el valor de los vértices, de los focos, pero si yo no tengo este valor, digamos, que la distancia que hay desde este punto hasta este punto, ustedes pueden dibujar la elipse, por ejemplo, más aplanada, de esta forma que les estoy marcando con el cursor. ¿Sí? Y eso no estaría bien dibujado. Esta elipse tiene esta forma, que es más abierta. ¿Bien? Por eso es importante que cuando grafican tengan el valor del lado recto para saber bien por dónde va la elipse. ¿Sí? Entre este punto y este punto tienen un tercer punto que les ayuda a saber si está más aplanada o no esa elipse. ¿Bien? ¿Se entiende entonces dónde van a sacar los elementos notables para graficarla? No entendí bien, profe, ¿de dónde vamos a sacar los lados rectos? El lado recto es la ecuación 2b cuadrado sobre A. ¿Sí? Tienen los valores. Ahora, el lado recto es de acá a acá. ¿Bien? Es la distancia de L' a L. Entonces, para sacar este punto, o sea, ustedes van a, por ejemplo, el lado recto les da que es igual a 4. Quiere decir que de acá a acá, ¿qué tengo? ¿Qué valor tengo? 2. 2. Bien, y entonces de L' a L me da 4. ¿Bien? Entonces con ese 2 ustedes saben que de acá se mueven ¿cuánto? 1, 2. Ahí. Entonces ya tienen este punto, saben que la línea va a pasar por acá. ¿Se entiende? Porque si yo no tengo este valor, yo puedo graficar por acá la línea de la elipse. Sí. Ahí está. ¿Sí? Gracias. ¿Y cómo sabemos, profe, la curvatura esa? Y justamente porque van a tener 3 puntos que los van a ayudar a graficar. Este va a ser un punto, este otro, entonces van a venir por acá. Sí, después ya es más a ojo y a práctica. Pero lo importante es que no la dibujen. Si tenía que tener esta forma, no la dibujen por acá abajo. ¿Sí? Sí, gracias. Bien, vamos ahora a hacer el análisis de la ecuación de la elipse. Es decir, el análisis gráfico, digamos, de esta ecuación. Entonces, si de esta ecuación nosotros despejamos y, nos va a quedar de esta forma. Es decir, de acá vamos a despejar y. Todo esto pasa a este lado restando, me queda menos x cuadrado sobre a cuadrado. ¿Sí? Si saco como un denominador, que me va a quedar a cuadrado, ¿sí? Este me va a quedar multiplicado por a cuadrado menos x cuadrado. Síganme un poco imaginando todo esto que les estoy diciendo. ¿Bien? Y luego, el b cuadrado que está dividiendo pasa multiplicando, y luego esto que es potencia pasa al otro lado como raíz. Entonces llegamos a esta forma, ¿sí?
a cuadrado menos x cuadrado, todo esto estaba dividido por a cuadrado y multiplicado por b cuadrado. Entonces, ¿qué hice? ¿Qué hicimos? Sacamos de la raíz el b cuadrado sobre a cuadrado. Entonces nos queda b sobre a, ¿sí? Raíz de a cuadrado menos x cuadrado. Simplemente hice un despeje de y de esta ecuación. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo vamos a obtener valores? Sí. ¿Por qué la raíz no tiene todo y la tiene solo la última parte? Porque yo acá tenía todo esto sobre a cuadrado, ¿sí? Y esto que estaba dividiendo acá pasó multiplicando como b cuadrado. Todo esto estaba bajo raíz, pero lo que yo hice ahora es sacar el b cuadrado sobre a cuadrado, ¿sí? Que estaba multiplicando esto, lo saqué de la raíz. Cuando aplico raíz a b cuadrado a cuadrado, ¿sí? Ya le apliqué la raíz cuadrada a eso. Entonces sale de la raíz. Ah, bien, bien. ¿Se entendió? Sí. Bueno, buenísimo. Si no, lo iba a hacer. Bueno. Entonces, cuando obtenemos valores reales, nosotros lo que tenemos que mirar es lo que está bajo raíz, ¿sí? Porque si nosotros tenemos la raíz cuadrada de un número negativo, ¿eso qué nos va a dar? En los números reales. Sí, un número. No, estaba por decir positivo, pero eso es cuando lo elevo al cuadrado. Imaginario. Un número imaginario, ¿sí? Ustedes saben que no existen en los números reales la raíz cuadrada de números negativos. Eso me da números imaginarios. ¿Bien? Y nosotros acá estamos en los números reales. Entonces, ¿cuándo vamos a obtener valores reales? Cuando todo lo que está bajo raíz sea positivo. Si esto me da negativo, ¿sí? Vamos a tener números imaginarios. Entonces, ¿cuándo sucede eso? Cuando tenemos que x es mayor o igual a menos a o menor o igual a a. ¿Bien? Cuando x está entre menos a y a. ¿Por qué? Si, por ejemplo, acá este x es mayor que a, ¿sí? Esto va a ser mayor, todo esto va a ser mayor, entonces me va a quedar un valor negativo. ¿Bien? ¿Se entiende esto? Entonces, ¿cuándo esto va a ser real? Se va a poder calcular esta raíz cuadrada cuando x esté entre menos a y a. ¿Sí? Si me voy por fuera de eso, voy a tener números negativos acá, entonces esto no lo voy a poder resolver porque es imaginario. ¿Bien? ¿Se entiende o no? Profe. Sí. Ahí nosotros despejamos y para sacar los valores reales de y, perdón, para sacar solo los valores de x, quiero decir, ¿no? En realidad estamos haciendo un análisis de cuándo existe la elipse. ¿Bien? Estamos haciendo un análisis de en dónde va a estar contenida la elipse. Entonces, para eso lo que hacemos es analizar la ecuación de la elipse. Entonces decimos, bueno, ¿qué pasa cuando despejamos y? ¿Qué valores toma x? ¿Qué pasa cuando despejamos x? ¿Qué valores toma y? Ese análisis. Claro, cuando tomamos y vemos los valores reales de y. De x. Solo por los valores de x, igual ahora tenemos que hacer lo mismo con x para tomar los valores de y. Así es. ¿Cierto? Bien. Sí. Esto que decías vos, entonces ahora hacemos lo mismo, despejando x, ¿bien? Entonces, ¿para qué valores vamos a tener los valores reales de y, ¿sí? Cuando y esté entre ¿qué? Entre menos b y b, lo mismo que antes, ¿bien? Como esto tenemos el menos y de este lado, entonces vamos a estar entre menos b y b. ¿Por qué? Porque si nos vamos por fuera de estos valores, esto me va a quedar negativo, ¿bien? Y no vamos a poder calcular, vamos a tener números imaginarios. Entonces, ¿cuándo obtenemos valores reales de x? ¿Sí? Cuando y está entre menos b y b. ¿Bien? Entonces, vamos a decir que la elipse está limitada por el rectángulo cuyos lados son x igual a más menos a, ¿sí? Esto.
X igual a A, X igual a menos A, ¿bien? Y igual a más menos B, ¿sí? Esto es Y igual a B, Y igual a menos B. Entonces, la elipse va a estar limitada en este rectángulo, ¿sí? Cuyos lados me lo dan los valores de A y B. ¿Bien? Todo eso es este análisis que queríamos hacer, ¿sí? En donde se encuentra esa elipse, que se encuentra limitada dentro de este rectángulo. Como decía su compañero, lo que estamos viendo son los valores de Y cuando X varía, pero X puede variar de menos a y los valores de X cuando Y varía, pero tenemos la limitación de que va de menos B a B. ¿Bien? Entonces, la elipse se encuentra limitada en ese rectángulo. ¿Bien? Bien, vamos a ver ahora los segmentos. Esto va a ser para todas las cónicas, ¿sí? Los segmentos que puedan existir. Los vemos en la elipse porque la elipse los tiene a todos, mientras que la circunferencia no. Ya vamos a ver esto. Tenemos un punto, digamos, de un lado de la elipse al otro, que en este caso le llamamos de B a B', este segmento lo vamos a llamar cuerda, ¿sí? El segmento que une de un punto de la elipse a otro lo llamamos cuerda. Ahora, si esa cuerda pasa por el foco, lo vamos a llamar cuerda focal, ¿sí? Si pasa por el foco de esta forma, la llamamos cuerda focal. Cuando pasa por el centro, ¿sí? Vamos de un lado al otro de la elipse, lo vamos a llamar diámetro, ¿sí? Esto pasa en la circunferencia. Eso lo tienen que haber visto en la circunferencia. ¿Sí? Que cuando pasamos de un lado al otro por el centro, lo que tenemos es el diámetro de la circunferencia. Bueno, se llama igual para el elipse. ¿Bien? Nada más que la circunferencia, al ser ese valor, el valor del radio constante, ¿sí? El diámetro va a ser siempre igual. Acá en la elipse, si yo voy de acá a acá, va a valer distinto. ¿Bien? Pero lo vamos a llamar diámetro, si pasa por el centro. Luego, el que ya conocemos, que es el lado recto, que cuando obtenemos el lado recto, cuando yo tengo una cuerda focal, es decir, paso por el foco, y a su vez es perpendicular, ¿sí? Al eje focal o al eje mayor de la elipse. Bien, entonces el lado recto, que es una cuerda focal, ¿sí? Perpendicular al eje mayor. ¿Sí? Esa es otra pregunta de examen. Esto, digamos, decir las distintas cuerdas, y cuando les toca decirla del lado recto, les cuesta definirla. ¿Bien? Pero simplemente es eso. Como pueden ver, el lado recto, que es una cuerda focal, ¿por qué? Porque dijimos que si pasa por el foco, ¿bien? Se llama cuerda focal, y a su vez esta tiene la particularidad de que es perpendicular al eje focal o al eje mayor. ¿Sí? Y por último, el punto que va el punto que se mueve, ¿sí? La distancia desde ese punto que se mueve al foco lo vamos a llamar radio vector. Entonces, estos son los distintos segmentos que pueden llegar a tener. Vamos a analizar ahora el lado recto. ¿Por qué el lado recto? ¿Qué hora estamos? No nos quiero atormentar. Sí. ¿Qué era el PF1? O sea, PF'. F' es un foco. No, en el anterior. Ah, perdón. El radio vector, ahí está. Radio vector. No te entendía la pregunta, perdón. No pasa nada. Vemos este del lado recto y ya cortamos acá por hoy. Bueno, vamos a ver de dónde sale, de que el lado recto es 2b cuadrado sobre a, porque lo definimos, pero vamos a entender de dónde sale esto. Habíamos despejado de esta ecuación y, ¿sí? Y nosotros sabemos que el lado recto lo tenemos cuando estamos posicionados en el foco, ¿sí? Entonces, acá ¿cuánto vale x? C. ¿Sí? En el foco, x es igual a c. Entonces, acá en la ecuación sustituimos x por c. ¿Bien? Y nosotros por la relación fundamental sabemos que
b cuadrado es igual a cuadrado menos c cuadrado. Entonces, esto lo puedo reemplazar por b cuadrado. ¿Sí? Reemplazo acá por b cuadrado, me queda de esta forma. Entonces, ahora saco esto al cuadrado raíz, me queda b, entonces me queda b por b, me queda b al cuadrado sobre a. Entonces, acá que estoy obteniendo el valor. Cuando x es igual a c, obtengo el valor de y. ¿Sí? Me da este valor, el valor de y. Ahora, el lado recto va de L' a L o de L a L', ¿sí? Entonces es 2 veces este valor. Bien, es 2 veces b cuadrado sobre a. Y de ahí sale el lado recto. Bien, ¿se entiende? ¿Se entendió eso? Profe, yo no entendí. ¿No entendiste? Decime más o menos desde dónde o qué. O sea, entendí que hay que sustituir x por c y ahí me quedé. Bien. ¿Entendés por qué sustituimos x por c? Porque cuando nosotros estamos calculando el lado recto, ¿bien? Entonces sabemos que acá x es igual a c, porque tenemos el valor del foco, ¿sí? Hasta ahí vamos. Entonces acá donde tenemos x que es variable, lo sustituimos por c. Ahora, nosotros tenemos la relación fundamental, ¿sí? Que es la que vimos al principio del triángulo rectángulo S, donde teníamos b al cuadrado más el cuadrado es igual al cuadrado. De ahí despejamos y nos queda b cuadrado es igual al cuadrado menos c al cuadrado. ¿Sí? De esa relación fundamental podemos ver que a al cuadrado menos c al cuadrado, es decir, esto que tenemos acá, representa b al cuadrado. Bien, entonces de ahí, en esta ecuación, reemplazamos por b al cuadrado, que es esto que tenemos acá. Luego, raíz cuadrada de b al cuadrado, esto se elimina y me queda b sobre a por b. Entonces b por b me queda b cuadrado sobre a. Bien, ahora, ¿esto qué quiere decir? Que es el valor de y, ¿sí? El valor de y cuando x es igual a c, es decir, estamos acá, en este punto, ¿sí? Estamos obteniendo este valor de y. Pero nosotros sabemos, ¿sí? Que el lado recto es eso y eso, ¿sí? De L a L'. Entonces, si este es el que acabamos de calcular, que es igual a b cuadrado sobre a, el lado recto va a ser 2 veces b cuadrado sobre a. ¿Se entendió? ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ok. Bueno, buenísimo. ¿Hay alguna duda? Si no, cortamos acá y seguimos la clase que viene.